El día a día de la guerra en Ucrania y en este caso la palabra de Zelensky, del presidente ucraniano, a propósito de un posible acuerdo con Rusia para un alto al fuego. En este contexto, además, reuniones con el Papa, el nuevo orden internacional, habló Joe Biden, pero nos focalizamos en las declaraciones de Zelensky, del presidente ucraniano, con Alejandra Locau. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Vero? Bueno, es así. Precisamente Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que estaría supeditado a un acuerdo de paz con Rusia si se hacía un referéndum para justamente consultar al pueblo ucraniano sobre si acepta las garantías de paz y la neutralidad de Ucrania y además el estatus de Crimea y las repúblicas del Donbass. Esas son las exigencias de Rusia para un alto al fuego. Exactamente. Vamos a compartirlo. Esto decía Roberto Zelensky. Якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки ми з вами будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом, буде вирішуватись, це достатньо довгий процес, і буде вирішуватись і Радою, і народом України. І коли я говорю народом України, в принципі, в цих negotiations з Російською Федерацією, в усіх цих блоках ми все одно прийдемо. Я пояснював цим групам, я не зустрічався з російськими групами, але з нашими групами, які ведуть там перемовини, я їм пояснював. Дивіться, коли ви говорите про ті чи інші зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдумів. El objetivo es la paz, en este caso Zelensky haciendo referencia a un referéndum para un eventual acuerdo con Rusia. Ahora interviene una figura muy importante en este conflicto que habló precisamente con el presidente ucraniano. Exactamente, hablamos del Papa, pero previamente déjame decir que hay algunas dudas sobre el tema del referéndum porque no se sabe si esto es una medida que se va a llevar a la práctica o es más que nada para mejorar la imagen de democracia liberal de Ucrania porque está en entrada, o sea, el contexto es la entrada de Ucrania a la Unión Europea y la Unión Europea dice que no cumple los estándares. Y por otro lado tenemos que recordar que hace 2 días simplemente 11 partidos en Ucrania fueron ilegalizados, entonces no está claro quiénes votarían. ¿A qué nivel de democracia se estaría refiriendo Zelensky? ¿Y quiénes votarían en ese referéndum, teniendo en cuenta que bueno, el gobierno ucraniano tiene una impronta muy fuerte antirrusa, y los prorrusos también votarían, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de democrático o no tan democrático de Ucrania. Así que bueno, es un tema para analizar. Pero bueno, volviendo al tema del Papa, esta mañana se difundió un comunicado de parte de Ucrania en donde decía el embajador ante el Vaticano que había hablado con el Papa y que había hecho algún tipo de declaraciones. Pero ahora tenemos la confirmación de Vatican News, es decir, una vocería oficial dentro del Vaticano que aclara algunas cuestiones, habla de una conexión telefónica con el Papa Francisco, habla de que todo lo posible para que acabe la guerra es lo que está haciendo justamente el Papa, pero, por ejemplo, no menciona a Rusia. Y sí en las declaraciones que difundieron algunos medios, en cuanto sobre todo a las declaraciones del embajador ucraniano en el Vaticano, sí lo menciona. Sí, y esto es importante porque el Papa ha evitado mencionar la palabra Rusia más allá de que se refiera al conflicto. Sí, pero es cierto que visitó la embajada rusa en el Vaticano, ¿no? Durante los primeros días del conflicto. Claro, hubo una comunicación muy importante el día 26 de febrero, 2 días después de que empezó el conflicto, y ha brindado el Papa Francisco un apoyo importante a Ucrania, pero en términos de comunicación, por ahora no prefiere mencionar a Rusia. Sí se mencionó en lo que en teoría habría sido la comunicación en un principio esta mañana, y otra diferencia que hay entre lo que dice el embajador y lo que dice el Vaticano es que lo que dice el embajador es que se comunicó el Papa con Zelensky, el Vaticano no habla de que esto ocurrió, sino que hubo una conexión telefónica. No se sabe quién llamó a quién. Bueno, son detalles que tienen que ver con la comunicación para ver cuáles son las fuentes precisas de la información que, bueno, vamos viendo en los medios. Además, pareciera que Estados Unidos ya está pensando en el día después de la guerra, porque está hablando Joe Biden, el mandatario norteamericano, de un nuevo orden internacional. Exactamente. Bueno, eso es algo que se viene discutiendo y diciendo hace varios
varias semanas es que, bueno, el orden internacional cambió rotundamente, pero que lo reconozca el presidente de los Estados Unidos, creo que es un dato interesante. Lo que dijo es en el contexto de una declaración que brindó ante una mesa de negociación entre empresarios en Estados Unidos muy importante, y lo que planteó fue, bueno, antes de 1945 habían muerto 60 millones de personas. Justamente después vinimos nosotros, Estados Unidos, a liderar el mundo libre y esto se terminó. Antes había mucho caos, pero después de que asumimos nosotros, el caos se terminó y esta situación está cambiando. Entonces, esa alusión de Biden al caos que se vendría es un tema interesante para analizar, y lo que dice Estados Unidos es que no solamente el orden mundial ha cambiado, sino que Estados Unidos tiene que liderarlo. Y esto también lo que denota es que hay una lucha de Estados Unidos por liderar esto que pareciera ser que se está resquebrajando, que es el liderazgo, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Gracias, Ale.